Días, buenas tardes, ¿cómo están? Este video tiene como objetivo explicar o acercarnos al concepto lingüístico tal como lo explica Ferdinand de Saussure en el capítulo 4 de su libro, el curso de lingüística general. Una aclaración, la idea de este video no es que sea el único contacto que tengan con el concepto, sino que por el contrario, el video es una explicación que debería verse de manera posterior a la lectura del texto. Así que yo espero que hayan leído el capítulo 4 del libro y que este video lo vean después, ¿sí? Vamos a empezar entonces, como les decía, este concepto está desarrollado en el capítulo 4 y hay una afirmación que aparece en este capítulo, que es que la lengua no puede ser otra cosa que un sistema de valores puros. Mi objetivo en este video es, de alguna manera, centrarme en esta afirmación y tratar de que al final del video haya quedado clara. Empezamos por algo que ya conocen, que es el concepto de lengua, ¿sí? Ya lo trabajábamos en videos anteriores y además está en capítulos anteriores de este libro. Ahora, ¿qué es lo que nos agrega Saussure? Que la lengua es un sistema y que este sistema es un sistema de valores puros. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, espero que quede claro al finalizar el video, pero en principio cuando Saussure está hablando de sistema, lo que está pensando es que todos los elementos que conforman este sistema, en este caso la lengua, están interrelacionados y de alguna manera su peso depende del peso de los demás. Y este es básicamente el concepto de valor al cual me voy a referir durante todo el video. Saussure además, en este mismo un par de paginitas después, dice que es necesario partir de la totalidad solidaria para obtener por análisis los elementos que encierra. ¿Qué quiere decir con esto? Partir de la totalidad solidaria quiere decir que el analista, el lingüista, debe partir de la totalidad de la lengua, ¿sí? Para después, a partir del análisis de esa totalidad, poder reconocer o poder encontrar cómo es cada uno de los elementos que la comprenden. ¿Por qué esto se relaciona con el concepto de valor? Porque vuelvo a esto que les decía recién, como la lengua es un sistema, cada uno de los elementos que conforman nuestro sistema lingüístico van a estar estrechamente vinculados con el otro, de forma tal que ningún elemento tiene un peso propio, sino que el peso que cada elemento tiene le es dado por los otros elementos que están en relación. Por ejemplo, si pensamos en los adjetivos, ¿sí? La terminación, voy a hacerlo muy simple, hay otras terminaciones de adjetivos. Me voy a quedar con los adjetivos que terminan en femenino o en masculino, en A o en O. Por ejemplo, lindo, linda, ¿sí? Hasta hace varios años, acá en Argentina, lindo lo utilizábamos para el masculino y linda para el femenino, ¿sí? Y había dos términos involucrados en esa relación. Lo que para aquellas cosas para las cuales no usábamos lindo, y para aquellas cosas para las cuales no usábamos lindo, ¿sí? Ahora, en los últimos años emergió una nueva forma, que es lo que llamamos, o lo que algunos llaman, lenguaje inclusivo. Me voy a detener solo en el adjetivo, es mucho más complejo el fenómeno, ¿sí? ¿Qué ocurre? Estos adjetivos que tenían dos terminaciones, A para femenino o para masculino, aparece una tercera terminación, que es la E. Esa E ¿viene a ocupar el lugar que tenía el masculino? ¿Viene a ocupar el lugar que tenía el femenino? ¿El femenino ahora es lo mismo que antes? ¿El masculino es lo mismo que antes? No sé si les pasa a ustedes cuando hablan que sienten que no pueden utilizar el masculino como lo usábamos hace algunos años. Porque esta emergencia de esta nueva forma lingüística, que todavía, claro, no sabemos si va a quedar, si no va a quedar, la lingüística es una ciencia que trabaja con mucho tiempo, ¿sí? Pero sí sabemos que hay una cierta inestabilidad en el sistema. Aparece esta E que irrumpe y que nos permite repreguntarnos justamente qué valor tiene la A de femenino, qué valor tiene la O de masculino. Y ojo, cuando hablo de valor acá, no hablo ni de importancia, ni de algo de afectivo, ¿sí? Lo que le pasa a cada uno, a mí me gusta más la O, me gusta más la A, no, nada de eso, sino qué valor dentro del sistema lingüístico, qué peso, ¿sí? Tiene esa femenino y esa forma masculina. Entonces, por eso es que necesitamos partir de la totalidad solidaria, en el caso del español, pensábamos en estos dos géneros, femenino y masculino, y empieza a irrumpir un tercer género, este neutro o bueno, todavía no tiene nombre, de hecho, esta tercera forma que de alguna manera cambia el sistema. Y esos dos elementos
individuales, separados, ya no se pueden pensar solos en su relación entre ellos, sino que de a poco vamos teniendo que pensarnos con una relación con un tercero. ¿Sí? Insisto, todo esto es un análisis muy, muy poco profundo de una situación muy contemporánea, por lo tanto, no sabemos lo que vaya a pasar. ¿Bien? Para explicarnos qué es el valor, Saussure en el capítulo 4 hace una distinción, distingue el valor en su aspecto material y el valor en su aspecto conceptual. Voy a hacer la misma distinción que hace Saussure, efectos explicativos, pero en realidad Saussure nos está diciendo todo el tiempo lo mismo. Lo que nos está diciendo todo el tiempo es que un elemento solo puede definirse en función de los otros elementos que están en relación con él. ¿Sí? El primer ejemplo es, el primer caso, el análisis del valor en su aspecto conceptual. Y acá Saussure hace una distinción entre valor y significación. No es demasiado trascendental esta distinción, pero me voy a detener un poquito. ¿A qué se refiere significación? Cuando Saussure dice significación, se está refiriendo a lo que podemos pensar como el significado de diccionario de una palabra. Si yo busco la palabra libro en un diccionario, me va a dar una definición. Esa sería la significación. Ahora, libro entra en una relación con otras palabras, como puede ser enciclopedia, como puede ser novela, como puede ser cuaderno, ¿sí? Entonces, la significación en algunos casos es compartida, en otros casos es diferente, pero sí todas, absolutamente todas las palabras del español y de cualquier lengua, lo que van a tener cada una es diferente valor. Pongamos por caso el ejemplo de casa. Casa y hogar, la significación puede ser similar. Ahora, el valor va a ser distinto. Básicamente porque, no lo dice Saussure, lo dicen otros lingüistas, si existen dos palabras en la misma lengua o dos formas, es que no están diciendo lo mismo. Cada una tiene un valor distinto. Y ese valor, vuelvo a esto, no es un valor personal asociado a mi experiencia individual, sino que es un valor en el sistema de la lengua. El ejemplo que traigo para que pensemos, que es un ejemplo que no está en Saussure hay muchos ejemplos de palabras, es un ejemplo que tiene que ver con el sistema pronominal del español o los pronombres que utilizamos. No sé si se acuerdan del colegio, pero los pronombres, así como los verbos, los podemos dividir en tres personas. Primera es la persona que habla, segunda persona, aquella persona a la que se le habla, y la tercera persona es aquella persona de la cual se habla o aquella cosa de la cual se habla. Y estas tres personas se combinan además si es plural o singular. Bien, entonces tenemos primera persona del singular, del plural, segunda del plural, primera del plural, etc. ¿Sí? En el español de América Latina y en el español de España vemos algunas diferencias, ¿sí? Las marco rápidamente. Por ejemplo, ¿cuál es? En la segunda persona del singular, tanto en el español de América Latina como en el español de España, hay una distinción entre una segunda persona formal y una segunda persona informal. Esa segunda persona formal es la que en Argentina y en España también me dirijo a ella con el pronombre usted, mientras que la segunda persona informal, en Argentina con el pronombre vos, en otros países latinoamericanos con el pronombre tú, y en España con el pronombre tú. Entonces, esta diferenciación formal-informal que existe en el singular, en el plural, ¿existe? Bueno, más o menos. En América Latina no existe. En América Latina la segunda persona del plural siempre es ustedes. No importa que yo me dirija a mis amigos, les voy a decir ustedes tienen, y si yo me dirijo a un grupo de profesores de la universidad, a los cuales, si fueran singular, les trataría de usted, también les voy a decir ustedes. Mientras que en España sí hay una distinción entre una segunda persona del plural formal, ustedes, y una segunda persona del plural informal, vosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el español de España y el español de Latinoamérica no son la misma lengua? No, pero sí que el ustedes del español de España y el ustedes del español de Latinoamérica no tienen el mismo valor, no son mutuamente intercambiables, ¿sí? El ustedes del español de Latinoamérica cumple, de alguna manera podemos pensar que tiene dos funciones, formal e informal. ¿Es más importante que el de España que no, es distinto, solamente distinto. Si acá en Saussure no estamos pensando en grados de mejor, peor, mayor, superior, inferior, no, sino solamente en grados de diferencia. Entonces, el ustedes de Latinoamérica no tiene el mismo valor que el ustedes de España.
¿Por qué? Sencillamente porque el ustedes de Latinoamérica no comparte espacio con otra segunda persona del plural. ¿Sí? El ustedes de Latinoamérica, ¿de qué se diferencia? Del nosotros, que es la primera persona, y del ellos, ellas, ellas, que es la tercera persona, ¿sí? O del singular. En cambio, el español, a ese ustedes, a esas oposiciones que también tiene el latinoamericano, además le suma otra más, que es esta oposición formal-informal. Entonces, cuando Saussure dice que en el aspecto conceptual, en el aspecto de las ideas, hay lo único que podemos encontrar son diferencias, se está refiriendo a esto. ¿Cómo sé yo qué es ustedes? En Latinoamérica lo puedo saber a partir de su oposición con los otros pronombres que también forman parte del mismo sistema lingüístico del español de Latinoamérica. Lo mismo en España. ¿Qué es ustedes? La única forma que yo puedo saber qué es ustedes es a través de la oposición con los otros pronombres. ¿Sí? Esto en el plano conceptual. También Saussure pone un montón de ejemplos con el significado de las palabras. Me pareció que capaz quise ser un poco más claro, pensarlo en términos más gramaticales. Piensen en el plural, ¿sí? Ahora, Saussure también lo analiza en el plano material, es decir, más relacionado con lo que podemos hablar de los sonidos, pero con el lado del significante. Y acá es un poco más difícil verlo dentro de la misma lengua, por eso les voy a traer un ejemplo de otra lengua que quizás alguno de ustedes conozca, pero primero vamos a ver el español. Fíjense en el español. Tenemos las dos palabras que aparecen primero, ¿sí? Estas dos primeras, que son bata y pata, y las dos segundas que son dado y dato. ¿Cuál es la oposición que se establece acá entre la B y la P, o el sonido más que la letra, de la B y la P, y esta con esta, ¿sí? O sea, la D con la T en el segundo caso. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? El español lo que me está mostrando en esta oposición que estoy marcando es que esta B y esta P y esta D y esta T tienen algún tipo de oposición que me permite a mí distinguir significado. Me permite mostrar, me permite hacer algo con la lengua que no en todas las lenguas es así. No todas las lenguas van a distinguir estos sonidos, ¿sí? Piensen, ustedes, si alguno de ustedes aprendió una lengua extranjera, en mi caso yo había aprendido inglés, y a mí siempre, siempre, siempre me costó mucho escuchar oposiciones que para un hablante de lengua inglesa son normales. ¿Vieron esas palabras? No sé si alguno estudia inglés, pero esas palabras que son sheep, una es oveja y la otra es barco. En mi caso, las pronuncio de la misma manera y de hecho las escucho, salvo que haya un contexto, me cuesta mucho escuchar la diferencia, ¿sí? Los hablantes nativos de inglés sí escuchan esa diferencia y pueden reconocerla fácilmente y pueden producirla fácilmente. ¿Por qué es esto? Porque venimos de alguna manera, nuestra lengua nos permite escuchar distintas oposiciones como importantes y otras oposiciones no las podemos escuchar directamente, ¿sí? Esta oposición B y P, D y T es, por ejemplo, totalmente irreconocible y completamente inútil para un hablante de una lengua como el chino. En general, las lenguas, bueno, más allá de todas las lenguas que hay en China, pero la lengua oficial de la República Popular China no hace esta distinción, ¿sí? Entonces, muchas veces si van a un supermercado de propietarios chinos, van a escuchar que estas D y estas T suenan raras, no suenan exactamente igual como las pronunciamos los hablantes nativos de español. ¿Por qué? Porque en su lengua esa oposición no existe. En cambio, en chino, que es una lengua tonal, sí hay otro tipo de oposición que son los tonos, que a nosotros nos cuesta muchísimo escuchar y producir. En español, los tonos los usamos solamente en una frase y para indicar cuestiones como si es una pregunta o una afirmación. Por ejemplo, yo a un amigo le puedo preguntar a una amiga, le puedo preguntar, ¿llegaste bien? ¿Llegaste? O le puedo decir, llegaste. Y esa diferencia en cómo entono la frase, o la palabra en el segundo caso, es lo que va a cambiar el significado de lo que quiero decir, lo que quiero hacer con la lengua. Pero el verbo sigue siendo el mismo, la palabra sigue siendo la misma, etc. En cambio, el chino no. El chino tiene 4/5 tonos, el quinto tono medio no se trabaja mucho, tiene 4 tonos en principio, y esos 4 tonos van a cambiarme por completo el significado de la palabra. Vemos acá 4 ejemplos, fíjense, no sé si pueden verlo bien, pero la escritura en chino es distinta para las 4 palabras, ¿sí? Ahora, si lo vemos en alfabeto latino, yo le puse el número acá, pero no iría con el número acá. Ahora después explico qué es el número, ¿sí? Entonces,
se diría igual o casi igual, para oídos de un occidental les juro que se dice casi igual, ahora se escribe distinto porque justamente significan cosas diferentes. El primero, que tiene el número 1 porque es primer tono, significa mamá y se pronunciaría algo así como ma. El segundo, ¿sí? Tiene segundo tono, o sea, es un tono que asciende y se pronuncia ma. Y sería, la traducción no es exacta, se usan palabras sésamo y en cáñamo o algún tipo sí, de cáñamo, de madera, de ese tipo. El tercer caso, tercer tono es un tono que baja y vuelve a subir, entonces es ma. Ese tono, por ejemplo, está en la palabra caballo, entonces si alguien dice ma, es caballo, ¿sí? Entonces, ma es mamá, ma es caballo, ¿se entiende? El cuarto tono es un tono hacia abajo, directamente, entonces es ma. Y esta palabra significa insultar. Entonces, fíjense como una oposición que para el español es completamente poco importante y solo en algunos casos la utilizamos para hacer preguntas, pero en realidad no es algo que cobre valor, en chino es muy importante. Y a su vez, algo que en el español tiene un valor particular, que es esta oposición B y P, en chino no la tiene. Entonces, volvemos a esto. ¿Qué es lo que hay en la lengua? En la lengua hay solamente oposiciones. Como, por eso Saussure dice esto. En la lengua no hay más que diferencias. Todavía más. Una diferencia supone en general términos positivos entre los cuales se establece. Pero en la lengua solo hay diferencias sin términos positivos. Es decir, en la lengua solamente vamos a encontrar que algo se opone a el resto de las cosas del sistema. Y la única manera de determinar qué es esto es porque establece una oposición con el resto, ¿sí? También dice Saussure, la prueba está en que el valor de un término puede modificarse sin tocar ni a su sentido ni a su sonido. Ahora voy a esto. Con el solo hecho de que tal otro término vecino haya sufrido una modificación. Para entender más claramente esta frase, vuelvo al ejemplo que les di al principio del lenguaje inclusivo. ¿Cambió linda en el sentido? ¿Cambió en su significante, en cómo suena? No, nada. ¿Cambió lindo? Tampoco. Ahora, la aparición de un nuevo término hizo que lo que cambiara fuera el valor. ¿Sí? El valor de cada uno de esas dos formaciones de género, femenino o masculino. Entonces, para concluir, Saussure, una de las cuestiones que nos va a decir, y esto es importante para pensar el concepto de valor, es que en la lengua solo hay oposiciones. Por eso es que el concepto de valor es tan central en la teoría saussuriana, porque lo que nos está planteando Saussure es que la lengua en realidad es una forma, ¿sí? Es una forma que lo que me va a establecer es que este se opone a este, y cada uno de los elementos tiene un valor, sí, pero ese valor deviene del sistema, no es propio. ¿Sí? No es que cada uno, no sé, el femenino tiene una importancia que no tiene el masculino, no, no, no. El femenino es porque está el masculino. Si no hubiera masculino, hay lenguas que no tienen marcación de género, por ejemplo el chino, si no hubiera el masculino, entonces no cabría, no existiría el femenino de alguna forma, ¿sí? Porque existe por oposición al resto, ¿sí? Vuelvo a algo importante que quería marcar. Dice Saussure, en la lengua no hay más que oposiciones. Bien, estas oposiciones se dan entre los signos que componen una lengua. Es decir, cada uno de los signos se opone a los otros signos que componen el sistema. Ahora bien, una pequeña aclaración. Esa relación entre los distintos signos es opositiva. Es decir, este no es ninguno de los otros, ¿sí? Una aclaración. Saussure va a decir también que al interior del signo, es decir, la relación entre significado y significante, al contrario, es positiva. ¿Por qué? Porque, como veíamos en semanas anteriores, días anteriores, no sé cuándo lo leyeron, al interior del signo, significado y significante se atraen, ¿sí? Se reclaman recíprocamente, no pueden separarse. Entonces, esta relación opositiva se da entre los signos del sistema. Y la relación positiva se da al interior de cada uno de los signos. ¿Bien? Bueno, espero que haya quedado más claro el concepto de valor y cualquier cosa nos estamos escribiendo. Chau, chau, gracias.